Daremos continuidad a nuestra clase de lógica y filosofía y en esta oportunidad vamos a mirar cómo los enunciados son tratados simbólicamente. Tomaremos en primer lugar un enunciado negativo y diremos: es falso que sea obrero y estudiante. Vamos a analizar este enunciado y veremos cuánto sigue. En primer lugar tenemos el símbolo de la negación, entonces ya ponemos el símbolo acá abajo. Luego miramos a los predicados. Tenemos acá un predicado que me dice obrero. Luego tenemos un conector. El primer conector era la negación, es falso. El segundo conector, la I, cuyo símbolo es la B invertida. Y tenemos otra variable que es estudiante. Entonces, en este enunciado tenemos dos variables y dos conectores. ¿Cómo vamos a formular esto simbólicamente? Vamos a poner acá la negación. Hemos dicho que cuando una negación antecede a una construcción, esta vamos a poner dentro de un signo de agrupación. Por lo tanto, acá ya le corresponde, desde acá, hasta acá un signo de agrupación. Entonces tendremos el símbolo es falso, que está fuera, luego tenemos nuestro paréntesis y tenemos la variable obrero. ¿Por qué decimos que es variable? Porque podría decir es falso que sea cantante, es falso que sea trabajador, es falso que sea atento, en fin, lo mismo para estudiante. Por esto se llaman variables los predicados lógicos. Estos a su vez son juicios porque necesariamente puede ser verdadero o puede ser falso, y en este caso es negativo, se niega. Entonces dijimos que iniciamos con la letra P. Obrero será P y estudiante Q, que es la siguiente letra del alfabeto. Como tenemos una I, nosotros procederemos a poner dentro del paréntesis es falso, que es negativo, acá está, es falso que sea P, obrero, ¿sí? El símbolo de la I, y estudiante, que es Q. Es decir, que nosotros hemos obtenido, a partir de es falso que sea obrero y estudiante, lo siguiente: es obrero, es estudiante. ¿Sí? Entonces, es obrero, es P, es estudiante, es Q. Como tenemos la negación es falso, o sea, no es cierto que sea, ese sería lo mismo. En primer lugar, eso se utiliza aquí para la formulación de la expresión. Pero para mostrar cuáles son nuestras variables, nuestra variable 1 es obrero, nuestra variable 2 es estudiante, y están unidos por el conector I, cuyo símbolo ya hemos visto en el video anterior, es la B invertida. Pero en el análisis nosotros, inclusive en nuestro trabajo, podemos proceder de este modo, de modo que al sacar acá
la fórmula nos quede de la misma forma en que está escrito en lenguaje natural. Yo puedo decir entonces acá, es falso que sea obrero y estudiante. Entonces, esta es la simbolización. Entonces, el enunciado es una premisa, un juicio, o varios juicios en el caso de que sea una proposición molecular. Si fuera atómica, tendría un solo predicado y diría, por ejemplo, es falso que sea obrero. Bien, vamos a ir mirando lo que ocurre a partir de la negación hasta llegar a la bicondicional. Este ejemplo lo vamos a borrar para tomar otro y tendremos, por ejemplo, el primer conector que se utiliza, llevamos a la simbolización, es la negación. Dijimos que la negación es unitario o monádico. ¿Por qué? Porque afecta solamente a los enunciados o a los juicios que tiene a la derecha. No afecta a los que tiene a la izquierda. Pero nosotros vamos a tener, en nuestro análisis, no es profeta. Ustedes me preguntarán, ¿no es profeta? ¿Por qué es molecular? Porque se supone que alguien dijo es profeta y otro le replicó no es profeta. Entonces, acá tenemos un solo predicado, por lo tanto, una sola variable que es P y la negación que es no. Entonces, esto equivale a no P. Así de simple. La negación, como hemos visto, cuando afecta a una conjunción, a una disyunción o una implicación, estará delante entonces estará delante de signos de agrupación. Entonces, la negación tiene sus valores veritativos y tendremos lo siguiente. Para cualquier negación, tengamos acá P y acá no P. Si P es verdadero, no P será falso. Pero si P es falso, no P será verdadero. Esto tenemos que recordar para todos los análisis lógicos de enunciados. Esto es lo que corresponde a la negación. Volvemos a decir que es un conector monádico porque afecta solamente al predicado que le sucede. No afecta al predicado que le antecede, como en el siguiente ejemplo. Es médico, pero no cirujano. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos acá los predicados médico y cirujano. Aquí se afirma que es médico, que es P, el pero es un sustituto gramatical de la I, por lo tanto es nuestro conector y ponemos arriba su símbolo, ¿sí? Y acá tenemos Q, que es cirujano, y le antecede la negación. Entonces, si yo tengo es médico pero no cirujano, tendría que es equivalente a P y no Q. No Q. Afecta solamente a Q, no afecta a P. Por eso decimos que es un conector monádico. Muy bien, hasta ahí llegamos con la negación y vamos a ir a los conectores diádicos o binarios. Es decir, a los conectores que afectan
a las preposiciones que tienen a la izquierda y a las que tienen a la derecha. Y el siguiente conector que vamos a estudiar es la conjunción. La conjunción, como tendrán en el material, es el símbolo principal es la I, el conector, perdón, principal es la I, y el símbolo que se utiliza es la B invertida. En vez de I también son sustitutos gramaticales, además, así también, pero, sin embargo, etcétera. Toda expresión gramatical que signifique I, o sea que haga una conjunción entre dos o más predicados. Entonces, veamos que tengamos el siguiente ejemplo. El agua es mineral y líquida. Muy bien. Entonces tomamos acá cuáles son nuestros predicados, porque el sujeto no es elemento de análisis, salvo que vayamos a la lógica de clases. Aquí tendríamos una clase de elementos, pero a nosotros nos interesan los predicados. Entonces veremos que tenemos mineral líquida. Y acá tenemos nuestro conector, que es la conjunción. Entonces, tenemos que aquí tengo P y aquí tengo Q. Para simbolizar este enunciado tendré que es igual a P y Q. Ahí está, no necesito signo de agrupación o símbolos auxiliares, porque no existe una otra relación con un conector lógico. Y ahora veamos lo que ocurre. Esto yo puedo desintegrar en dos atómicas o básicas, ¿verdad? Entonces puedo decir es mineral y es líquida. Por lo tanto, tengo acá P y Q. Como están conectados por la conjunción I, yo transformo simplemente en P y Q. Y P y Q es una fórmula válida para toda expresión que tenga esta formulación. Puedo decir es médico y cirujano, puedo decir es deportista y trabajador, puedo decir es abogado y empresario, en fin, todas esas expresiones tendrán esta fórmula P y Q. Puede ser también que hayan negaciones en ambos predicados, como no es médico ni abogado miren, tendremos acá un predicado P, otro predicado o variable Q. Acá tenemos no y o y no. Por lo tanto, acá tenemos un conector o dos conectores al mismo tiempo. Y acá tenemos el conector no. Por lo tanto, aquí tengo la negación. Aquí tengo la i porque no i es ni. Y la negación, por lo tanto, traslado
Y puedo decir, no es médico ni, perdón, no es médico ni abogado, así simplemente porque tengo la negación antes de médico y antes de abogado. Entonces yo sigo correctamente la expresión y la transformaré en una fórmula lógica. Y aquí tengo no es médico, no y no es abogado, que en nuestra expresión natural es no es médico ni abogado. Y ahí hemos simbolizado correctamente y utilizado la conjunción. Bien.